Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara. Gerardo Morapana les saluda en esta mañana, a 2 días ya de las elecciones. Estamos a poquitas horas, incluso de que se abran las primeras urnas en el exterior y ya el domingo propiamente en Costa Rica. Hoy, como lo prometimos hace poquitos días, y gracias a los investigadores, a las investigadoras del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, del CIEP, de la UCR, vamos a analizar el último estudio de opinión que realizaron en esta instancia y que presentaron el pasado miércoles 28 de enero. Hoy me acompaña ya alguien conocido de la casa, la investigadora Sharon Camacho Sánchez, que ya ha estado con nosotros en otros momentos y que nos alegra una vez más recibirla acá en Radio Santa Clara. Buenos días, Sharon, gracias por estar con nosotros. Hola, un placer estar pues, acá presentando estos datos y, y bueno, pues todo lo que se pueda aportar desde la universidad y el centro de investigación, pues siempre estaremos aquí nuevamente. Encuestas y estudios que con el paso del tiempo, ¿verdad, Sharon? Pues la gente espera con más ansias, con mucha expectativa por la confiabilidad del estudio. No, ¿verdad? Lo hemos dicho en otros momentos, no es un pronóstico para el 1 de febrero, ¿verdad? Esto no es una bolita de cristal que nos dice cómo van a quedar las elecciones el próximo domingo. Y yo quería empezar un poquito por ahí, ¿verdad? Explicar pues los fines de este estudio, porque también mucha gente ha cuestionado y ustedes ya lo han salido a explicar, ¿verdad? A mí no me llama nunca el CIEP, ¿verdad? Escuchaba a don Ronald Alfaro en una entrevista, me parece que fue en uno de los medios de Teletica, de que estamos hablando de que hay 8 millones de celulares, ¿verdad? Y se llaman, digamos, 1.000 que forman parte de una muestra, no es tan sencillo. Él decía algo muy curioso y yo espero que tenga razón, que es más fácil pegar la lotería un domingo que lo llamen 100, ¿verdad? Pero es por una cuestión estadística. Entonces, tal vez por ahí, Sharon, explicarle un poquito a la gente qué significa un estudio de opinión de este tipo, y además con la seriedad que lo trabajan en el CIEP. Claro, sí, muy importante, don Gerardo. Esta es una encuesta, lo que llamaríamos, digamos, como en términos más técnicos o teóricos, una encuesta transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que llamamos a una cantidad de personas en un único momento. Es decir, estas personas no han sido contactadas antes, es la primera vez que les llamamos, ¿verdad? Es una muestra completamente nueva que se genera a partir de un muestreo aleatorio. Nosotros y nosotras en el CIEP utilizamos el marco muestral, que es los números que la SUTEL, digamos que entrega a las diferentes compañías telefónicas que hay en Costa Rica. Entonces, nuestro marco muestral son los números, los posibles números activos, ¿verdad?, de teléfono celular que hay en este país. Tenemos una gran ventaja que en Costa Rica el 95% de las personas tiene teléfono celular y eso nos permite entonces a través de aleatoriedad llegar a todo el país y a todos los segmentos de la población, ¿verdad? Por la misma aleatoriedad. Entonces, nosotros seleccionamos una muestra, ¿verdad? Ya se sabe que hay que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sacamos una muestra de 20.000 números, 25.000 números, y sabemos que tenemos que sacar todos esos números para poder alcanzar, ¿verdad? 1.000 o 1.500 encuestas. ¿Por qué? Porque a veces llamamos a una panadería, por ejemplo, pero a esa persona que atiende no, ¿verdad? Es una persona que va a responder la encuesta, o una persona menor de edad, ¿verdad? Que también suele suceder que tienen un teléfono celular. Entonces, ¿verdad? Hay otras personas que simplemente están ocupadas, no les interesa, o a veces los números todavía la compañía telefónica no se las ha otorgado a una persona, entonces ese número no está activo. Entonces, bueno, hacemos una serie de llamadas, contactamos a las personas. Y es cuando las personas que acceden entonces forman parte de la muestra. Por esta aleatoriedad nosotros logramos obtener información de los diferentes segmentos de la población costarricense, en términos de edad, en términos de grado académico y en términos de distribución geográfica. Entonces, la aleatoriedad lo que nos permite es poder decir que esta muestra es representativa para poder hablar de que estos datos pueden generalizarse a toda la población costarricense. Pero bueno, ¿verdad? Eso por ahí. Siempre decimos que la encuesta es la fotografía,
¿verdad? La fotografía del momento. Hay que tener muy en cuenta que entonces esta encuesta hicimos 1501 entrevistas a personas costarricenses porque, ¿verdad? Como nos interesa la intención de voto, entonces son personas que pueden votar en Costa Rica y las hicimos entre el 20 y el 23 y el 26, es decir, todavía el lunes que de esta semana. Entonces, lo que sea que vayamos a discutir ahorita habla de ese momento en particular. Y luego ya para terminar, haciendo referencia a lo que usted mencionaba, es importante pensar que las encuestas no predicen, ¿verdad? No predicen, este no es ese ejercicio, ¿verdad? No es un ejercicio que permita, metodológico, académico, que permita predecir. Lo que nos permite ver es cómo se va comportando la gente, ¿verdad? Cómo se va comportando la gente, qué opina en ese momento, cómo reaccionó, digamos, a los debates, a una noticia. Pero esa no es la intención. Y sobre todo, ya ahorita que vamos a ver más adelante, pues cada vez con el nivel de indecisión, ¿verdad? Los niveles de incertidumbre son mayores y entonces, pues evidentemente los resultados de las encuestas terminan siendo, ¿verdad? Luego hacia otros, ¿verdad? Como si la gente se mueve, los indecisos se van hacia un lado, hacia otro, terminan no votando y esto, pues puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar mucho. Pero sí es importante que pensemos que, ¿verdad? Es una fotografía del momento para pensarnos como qué está pensando la gente, qué está opinando, cómo está valorando la cuestión política electoral en este momento particular. Muy importante también, esto no es como una publicidad o una rifa que se anuncia y que todo el mundo está esperando la llamada, por lo que usted mismo dice, ¿verdad, Sharon? Por esa aleatoriedad que hay, no es que hay un grupo matriculado con un partido político determinado y a nosotros nos van a llamar y estén listos porque el CIR nos va a llamar. Eso no pasa así, ¿verdad? Tampoco, precisamente por la forma en que ustedes llaman y que además ustedes no anuncian que van a llamar tampoco, no anuncian las horas, no van. Ya sabemos que viene un estudio, pero ustedes no ponen un anuncio entre las 8 y las 9 de la mañana, vamos a estar llamando sector a la Alajuela. No funciona así, ¿verdad, Sharon? Sí, y sobre todo pensar que, ¿verdad? La idea, nosotros hacemos llamadas desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. ¿Verdad? Con esto que nos aseguramos también que podamos captar las personas que pudieron contestar, ¿verdad? Que tienen tiempo en la mañana, que tienen tiempo a mediodía o que pueden contestar hasta que están a las 7 de la noche o 6 de la tarde ya en su casa, ¿verdad? Descansando o que, ¿verdad? Que tienen ese tiempo, ese chance, ¿verdad? Eso es importante. Luego también, pues el hecho de que sea telefónica nos permite, ¿verdad? Esa aleatoriedad. ¿Por qué? Porque si pensamos en una encuesta presencial cara a cara, ahora esto cada vez es más difícil. Podemos pensar por cuestiones de seguridad o podemos pensar, qué sé yo, en lugares como un residencial o un condominio donde, ¿verdad? Hacer solo el trámite de entrar es muy difícil. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que sea telefónico también nos permite no acceder a muchas personas. Y luego, bueno, que es como invitar a las personas a que revisen el informe y ahí podrán ver la distribución de cómo la población de mujeres, ¿verdad? Es equitativo, proporcional a la proporción de mujeres que encuesta ¿verdad? Que llamamos nosotros, que la distribución de las personas en cuanto a grado académico es proporcional a lo que nosotros llegamos a encontrar, ¿verdad? O a llamar, y así entonces podemos hablar de que es representativa. Muchas gracias, Sharon. Antes de ir como a los datos duros, ¿verdad? Que a todos nos interesa, ¿verdad? ¿Cuál candidato, pues obviamente tiene en ese momento la mayor cantidad o la mayor intención de voto? Quisiera ver esta partecita que ustedes dedican en el estudio sobre lo que ha sido, por ejemplo, el aumento de las conversaciones sobre políticas en la última semana. Ya ustedes lo han venido midiendo, ¿verdad? Se ha medido de diferentes formas en cuanto a expectativa, si hay optimismo, ¿verdad? Si hay pesimismo, lo analizábamos en la anterior entrevista también. Y bueno, obviamente se acercan los días, ya estamos a horas, decíamos, pero al lunes, por ejemplo, que ustedes terminaron de hacer esta búsqueda, estas llamadas, ha aumentado ya a un 62,3% lo que son las conversaciones sobre política. Es decir, ya cada vez estamos más expectantes sobre el día 1 de febrero. Sí, pues un poco ahora lo que discutimos en el informe es que
o sea, como se va acercando la, ¿verdad? El día E, como decimos, ¿verdad? El día de la elección, pues entendemos ya más a tener esto como, ¿verdad? Dentro de la cotidianidad, hablando con los amigos, con las personas en el trabajo, con la familia. Y sí, hay un aumento, ¿verdad? De casi tres puntos porcentuales. En cuanto a la semana anterior que publicamos la encuesta, el miércoles pasado, a esta de esta semana, ¿verdad? Es decir, la gente está, pues ya sabemos que también están los debates, ¿verdad? Los y las candidatas han estado participando en diferentes eventos informales, ¿verdad? Publicidad, también hemos visto una, ¿verdad? Una movilización de diferentes colectivos, ¿verdad? Digamos, como empresas públicas, privadas, ¿verdad? Como incentivando al voto y bueno, de repente vemos que ya, pues que sí, que está habiendo un movimiento dentro de una campaña que también se ha, ¿verdad? Algunos analistas o algunas personas han dicho que se había permanecido de alguna manera como un poco silenciosa, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y en cuanto a, sí, digamos, siempre es importante, pues esto, las elecciones y este momento, digamos, de ir a votar evoca muchas, ¿verdad? Como aspectos más que tienen que ver con lo subjetivo y que también permiten comprender sobre todo esa intención de voto, ¿verdad? O luego comprender el abstencionismo o la participación. Entonces, por eso también es importante que en las encuestas medimos estas cosas, como para ir viendo cuál es el contexto en el que las personas están tomando esa decisión. Y entonces, además de que se está hablando más, ¿verdad? Más de política, em, también preguntamos a las personas cómo se sentían, ¿verdad? Le dijimos que cómo, qué palabra o qué sentimiento describiría mejor cómo se sienten respecto a las próximas elecciones nacionales. Y ahí el porcentaje mayor lo representa la esperanza, ¿verdad? Es gente que, ¿verdad? Que tiene esperanza sobre el resultado o sobre las elecciones. Luego le sigue la angustia, luego el entusiasmo y, luego, y de último la tristeza. Entonces vemos que, bueno, el sentimiento mayor es la de esperanza, eh, pero también, por ejemplo, luego la angustia y, está ahí, ¿verdad? Es como un panorama también como que se puede recoger respecto a lo que va a pasar dentro de poco. Em, sí, entonces, ¿verdad? Por ejemplo, también preguntamos como qué tan tranquilo se siente usted respecto a los resultados electorales y aquí sobre todo sobresale el porcentaje más grande de las personas que dicen algo tranquilo, ¿verdad? Con un 28, pero en realidad digamos que la distribución entre tranquilo entre tranquilo, tranquila o preocupada tiene, digamos que una distribución que no hay un patrón específico que podamos decir como sobre todo las personas están sintiéndose de esta forma, ¿verdad? Hay un panorama bien diverso en cuanto a eso. En esta misma línea, bueno, ya usted lo decía, ya hablaba un poquito sobre la preocupación, pero entre, ¿verdad? Los sentimientos negativos y positivos, más o menos, ¿verdad? Hay un positivismo cercano al 60% en términos generales, ¿verdad? Es decir, si viéramos esperanza con entusiasmo y si sumáramos, ¿verdad? Los porcentajes de tranquilidad, ¿verdad? De menor preocupación, anda por ahí. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero luego veremos el tema de los que están indecisos y del abstencionismo, pero son como números muy marcados con las cifras que en el 2022 nos dejó precisamente el abstencionismo, ¿verdad? Que fue como un 40% de gente que no fue a votar. Uno tendría como la esperanza, hablando de los términos que se usaron en el estudio de opinión, uno tendría como la esperanza de que en el peor de los casos no suba más ese abstencionismo, o sea que todavía una mayoría de la población, aunque quisiéramos que fuera más, hay una mayoría de la población que ve importante estas elecciones, datos que también ustedes han medido en otros estudios, ¿verdad? De la importancia de la democracia, la importancia de ir a votar, y eso, pues uno lo ve, lo digo yo como periodista, ustedes tienen los datos, pero uno siente como que sí, y ya uno lo va sintiendo en la calle también. Ya hay como una gran mayoría de gente, vamos a ir a votar y vamos motivados, y esta es la democracia nuestra, ¿verdad, Charo?
Bueno, sí, en realidad la encuesta de la semana pasada, ¿verdad? Medimos como qué tan importante cree usted que es esta, ¿verdad? Esta elección para su vida y para el país y, ¿verdad? Una gran mayoría, si no recuerdo mal el dato, que no lo tengo aquí a la mano, era como 7 de cada 10 personas, si mal no me equivoco, Correcto. decían que era muy importante. Entonces, igual en Costa Rica, ¿verdad? La idea del voto, ¿verdad? Como esta idea de una democracia, ¿verdad? Como que muy, muy particular hacia el poder ir a votar, es muy importante. Pero siempre hay que tener en cuenta que en las encuestas o en los también hay un efecto como de deseabilidad, ¿verdad? Porque entonces el voto en la cultura política costarricense es muy importante. Entonces, si me llaman y me van a decir que si usted va a ir a votar, ¿verdad? También hay como que, eh, digamos que se suele como, la gente suele decir más que sí va a ir y luego termina no yendo, ¿verdad? Porque de hecho, ¿verdad? Es como que suele estar ese porcentaje, digamos, luego en la elección ya, ¿verdad? Sale un poco más alto. Entonces eso también hay que, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, que hay una parte ahí de deseabilidad, digamos, donde no decimos que no vamos a votar, pero siempre hay como, al final la gente termina no yendo por diferentes razones, ¿verdad? Pero sobre todo lo que ha venido midiendo, lo que sabemos con las encuestas postelectorales, es que, ¿verdad? Sobre todo es una cuestión de, ¿verdad? Como desapego, ¿verdad? O que no logró decidirse por algún candidato o candidata, en realidad otros factores como transporte, cercanía con los centros de votación y otros factores eh, que tienen más, digamos, como materiales, suelen ser muy, digamos, porcentajes muy reducidos. En realidad en Costa Rica, ¿verdad? Como el acceso al voto y la infraestructura electoral está muy bien. Así es, estamos conversando con la investigadora Sharon Camacho Sánchez, es del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, a muy poquitas horas ya de que se abran las urnas y pues unas poquitas horas más y estarán cerradas y sabremos si Costa Rica se prepara para definir presidente, se prepara para definir presidente, pero no sabemos todavía si será el propio domingo que ya tengamos la respuesta o si habrá que esperar segunda ronda. Vamos al dato duro de los candidatos, Sharon, y bueno, según los últimos estudios que se han hecho en enero y que ustedes han presentado, pues con esta intención de voto, con esta muestra, con esta fotografía, no habría segunda ronda y Laura Fernández sería la presidenta de la República el próximo domingo. Sí, bueno, recordar, ¿verdad? Que también haciendo énfasis un poco en la calidad del dato y en la metodología que es tan importante cuando hablamos de estudios de opinión, recordar que nosotros esta intención de voto la reportamos a partir de las personas que están Es totalmente decididas a correcto. votar, ¿verdad? Primero le decimos, ¿va a ir a votar? Sí, ¿verdad? Las personas que dicen sí, le decimos, ¿y qué tan decidida está usted de ir a votar? Y solo a las personas que nos dicen, estoy totalmente decidida de ir, entonces luego le preguntamos, ¿por quién va a votar? Entonces, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Y ahí la pregunta es abierta, ¿verdad? Porque esto es muy importante. En encuestas sabemos que hasta la forma, ¿verdad? El orden en el que se presentan, o si no se presentan respuestas, o si se presentan con respuestas, influye, ¿verdad? En las opiniones de las personas. No se les da una respuesta y la persona tiene que recordar y relacionar el nombre del candidato, candidata y del partido. Entonces, dentro de esas personas que dijeron que están totalmente decididas, que representan el 70%, que por eso decíamos, ¿verdad? Que es un 30% el que dice que no va a votar, y sabemos que inclusive en la elección pasada tuvimos ¿verdad? Cerca del 40% de abstención, que, ¿verdad? Es uno del el más alto, digamos, que ha reportado Costa Rica. Entonces, en ese escenario, haciendo esa salvedad, es la candidata Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, quien pues está encabezando la lista según, ¿verdad? Con un 43,8 de intención de voto, ¿verdad? Que sabemos que en Costa Rica se necesita un 40% para pasar o para ganar sin necesidad de ir a una segunda ronda. En este escenario, digamos, a la semana pasada,
tendría, digamos, una posibilidad importante la candidata Laura Fernández de pasar a segunda ronda, perdón, de no, de ganar sin tener que ir a una segunda Correcto. ronda. Em, Ese sería el escenario, ¿verdad? Luego, pues es importante que pensemos en las personas indecisas, ¿verdad? Que en este caso bajaron de 32 la semana pasada, 32% a 26 en este momento. Em, y luego, pues han habido unos movimientos, digamos, ahí particulares en las otras candidaturas, que podemos irlas mencionando tal vez. em, Sí, de una vez. Vamos con ¿Verdad? Álvaro Después de Laura Ramos. Fernández. Con Sí, Álvaro Ramos, ¿verdad, Sharon? Que por cierto, sí, en el caso de Álvaro es interesante porque se mantuvo, digamos, durante 3 meses, digamos, que permanente con 7, 8 puntos y ahora en la última semana, pues creció, ¿verdad? Es decir, para el nivel del porcentaje es importante porque se ha mantenido segundo después de la candidata Fernández, pero pues creció 1,2, ¿verdad? Y repito, es interesante porque digamos durante 3 meses no se había dado movimiento. sí. En este caso, ¿verdad? Álvaro Ramos sí crece, ¿verdad? Dentro del 28 que estaba, perdón, del 21 que estaba en 8% crece a 9,2. Em, y sí, se había venido como manteniendo como ahí muy, muy, digamos, como entre 7 y 8 como bien nos decías, y ahora sube pues un poco. Nada, llama la atención, ¿verdad? Como también pues ha habido más exposición, ¿verdad? De los medios, noticieros, demás. Y también pues está el caso de Claudia Dobles, ¿verdad? De la coalición que experimenta así un crecimiento, digamos, como más pronunciado de la semana pasada. Esta estaba en 5% y sube 3,6 puntos porcentuales, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento ahí que, ¿verdad? Nosotros no exploramos por qué las personas están diciendo que van a votar por X. Obviamente está muy relacionado ¿verdad? A los debates y a la participación de estas personas en los diferentes medios de comunicación. Y luego tenemos que le sigue Ariel Robles del Partido Frente Amplio, que en este caso más bien, ¿verdad? Disminuye unos puntos, ¿verdad? Es muy reducido, pero sí, digamos, baja, estaba en 4 y pasa a 3,8. Luego también José Aguilar Berrocal, que también, ¿verdad? Experimenta una disminución en la intención de voto, mientras que Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana también crece, ¿verdad? 0,5 puntos porcentuales. Entonces ¿verdad? Son pequeños movimientos, ¿verdad? O muy ligeros movimientos entre algunas de estas otras candidaturas que están por debajo de la candidata Laura Fernández, que también, ¿verdad? Al tener esta candidata, ¿verdad? Más del 40%, entonces estas otras personas que están decididas, pues se reparten un poco entre todo el panorama de las diferentes candidaturas. Este crecimiento, por ejemplo, de Claudia, pues digamos, lo digo yo como comunicador, pero es prácticamente un empate técnico, ¿verdad? Que alcanza a Álvaro. Hemos hecho, ¿verdad? Con el margen de error, algunos ejercicios. En la anterior entrevista, yo metía un gol periodístico con el margen de error, porque yo decía que si le sumábamos el margen de error a Claudia, a Ariel y a Fabricio en la medición anterior, sin sumárselo a Ujú. Álvaro, los poníamos en empate a todos con prácticamente 8 puntos. Pero ahora, digamos, el fenómeno es que Claudia en definitiva se despegó, eh, que Ariel baja un poquito, digamos, y ya ¿verdad? Esos 3 puntos, si se quiere, ese margen, ya lo separa de ellos, ¿verdad? Y digamos, ese segundo lugar se ha empatado, ¿verdad? Entre Álvaro y Claudia. Me llama la atención también, digamos, que salvo Ariel, todos los candidatos estuvieron por fuera de ese margen de error durante los anteriores estudios de octubre, de diciembre, y fue hasta ahora en enero. Usted lo decía ahora, hay más exposición, hay más debates,
Y es precisamente cuando pudo salir Fabricio, pudo salir José Aguilar, pudo salir Juan Carlos Hidalgo un poquito ahí, a asomar la cabeza, ¿verdad? Dentro de esta gran oferta, ¿verdad? De 20 candidatos, Sharon, que lo hemos dicho en otros momentos, que politólogos lo han anunciado, lo han dicho, lo han anunciado, ¿verdad? El que haya una mayor oferta no significa necesariamente que le agrade al elector, ¿verdad? Sí, bueno, en verdad esto no lo hemos medido en esta elección, pero sí hace 4 años, ¿verdad? Hablábamos de que la gente se sentía realmente, ¿verdad? Como frustrada, ¿no? Ah, Ante tantas opciones. Y luego también un poco pensando en esta campaña electoral, ¿verdad? Como en cuáles han sido los temas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los temas que han estado dentro de la campaña electoral? O tal vez, ¿verdad? No hemos tenido una campaña electoral alrededor de un tema, tal vez la seguridad, ¿verdad? Que es como aparece como de forma transversal en los diferentes, ¿verdad? Ya sea discursos, ¿verdad? De las diferentes candidaturas o en los debates, pero, ¿verdad? No ha habido un tema ¿verdad? Que marque la diferencia, ¿verdad? Entre un candidato o una candidata u otra, y también yo creo que eso hace que estos movimientos sean así como ligeros, ¿verdad? Y que entonces de repente Álvaro y Claudia, ¿verdad? Pueden estar disputándose los mismos votos, ¿verdad? Las mismas personas, eh, y los otros también están ahí, ¿verdad? Como un poco asomando, como decías, pero aún así no logran enganchar del todo, digamos, o tal vez entonces esa otra opción, ¿verdad? Si pensando como más en Fabricio Alvarado, por ejemplo, como hemos visto en los debates, ¿verdad? Con una clara, ¿verdad? Donde ¿verdad? Hay un electorado que comparten y por el que compite, ¿verdad? La candidata Laura Fernández ¿verdad? Y Fabricio Alvarado, y evidentemente pues hay una mayoría apoyando a la candidata y entonces se vuelve todavía más difícil. Entonces creo que también hay que leerlo un poco como desde estas particularidades de la campaña. me quedan 5 minutitos, Sharon, y quería aprovecharlo para esta valoración de la gestión del gobierno, que es importante porque si doña Laura representa ese continuismo, es interesante primero decir que la valoración positiva que se ha mantenido, pues ya prácticamente los 4 años del gobierno, siempre rozó más del 50%, 50 como mínimo, e incluso en este último estudio la gestión del gobierno crece a un 57% y la percepción, la valoración ya propiamente del presidente roza el 59%. Primero decir que es algo nunca visto, ¿verdad? Lo hemos analizado en distintas entrevistas, en distintos estudios desde el año 2022. Pero segundo también, para hacer un resumen ahí, que usted me ayude con la respuesta, en esta valoración tan positiva, tanto del gobierno como del presidente, que a pesar de ello, no todo ese porcentaje, digamos, no todo ese 60% lo está arrastrando Laura Fernández, ¿verdad? Hay una diferencia de 17, incluso, ¿verdad? Por ahí 20 puntos, si viéramos margen de error. No, no todo el mundo que está con el presidente está con Laura, ¿verdad? De acuerdo, repito, a estas fotografías que ustedes han realizado. Claro, podemos recordar en estudios anteriores cuando ¿verdad? Presentado estos datos sobre el personalismo, ¿verdad? Un poco qué es lo que nos ha permitido comprender, ¿verdad? ¿De dónde viene esta valoración tan atípica, ¿verdad? O particular. No habíamos visto esto antes en Costa Rica, al menos desde que nosotros medimos la opinión pública. Em, y, ¿verdad? Es sobre la figura, porque inclusive dentro de los diferentes perfiles que nosotros sacábamos con el personalismo, habían personas que no estaban satisfechas con educación, seguridad, ¿verdad? O salud, pero a pesar de eso sí apoyaban al presidente. Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que decíamos en algunos momentos era, ¿será que va a poder, o sea, pasarle, como transferirle eso de forma inmediata a la candidatura? Vemos que pues ha sido una fórmula de alguna manera efectiva porque, ¿verdad? El nivel de apoyo que tiene la candidata Laura Fernández es importante, ¿verdad? Pero sí parece que ¿verdad? Como que no es absoluto.
¿verdad? No es absoluto. Pero sí, porque cuando sacamos el perfil de apoyo a la candidata Laura Fernández, sí, ¿verdad? Están en su mayoría personas que apoyan, ¿verdad? Muy bien, que están, ¿verdad? Muy satisfechas con el presidente Rodrigo Chávez. Ahí sí hay una, digamos, como una relación entre sus votantes. Pero, ¿verdad? No se puede como traducir ese, por ejemplo, 59% de apoyo hacia Rodrigo Chávez directamente. A la candidata, ¿verdad? Eso sí, sí es importante. Ahí habría que ya en el futuro, cuando ya se pasen las elecciones, ¿verdad? Empezar a hacer más cruces, ¿verdad? O hacer, ¿verdad? Otro tipo de estudios, pero por ahora esto no, como más causal o así, no podemos verlo. Pero definitivamente, como bien lo mencionábamos, ¿verdad? En otros momentos ya en una campaña electoral, el desgaste que tiene el presidente, ¿verdad? Como el presidente, el gobierno que esté en el momento, pues sufre, ¿verdad? Un desgaste y este no, ¿verdad? No lo sufrió y tampoco, digamos, está teniendo una afectación hacia el cierre de su mandato tampoco. Y en todo caso, bueno, terminaremos de comprobarlo el domingo, si él logró hacer este traslado o eventualmente si tiene que esperar a una segunda ronda, a menos que decida, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Lo hemos señalado. Aquí podrían haber actores muy distintos de los que pensamos también para una eventual segunda ronda o podría definirse también de cualquier otra forma este domingo. Charme, una consultita. Si hubiese segunda ronda, ustedes volverían a hacer estudios de cara a ese momento, ¿verdad? Es posible, sí, digamos, siempre está digamos, la posibilidad, siempre se hace una encuesta postelectoral, ¿verdad? Muy bien, Entonces, pues esa sería la que sigue, dependiendo del escenario claro. que tengamos. Estaremos muy atentos, Sharon. Agradecerles como siempre a usted en lo particular en esta ocasión, pero siempre a todos los personeros del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Agradecerles porque eso nos ayuda a entender y lo que siempre decimos, ¿verdad? Que la gente se informe, que revise datos y que vaya a votar. Esa es la invitación final. Que vayan a votar y que lleven a toda la familia, a todos los y las amigas y que revisen el informe para, si quieren, pues entrarle más al tema de forma amplia. Desde ya los invitamos porque por supuesto tendremos una cobertura especial el próximo 1 de febrero, desde muy temprano habrá ediciones especiales a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y ya después de las 6:30 de la noche estaremos también conectados con diferentes reportes durante todo el día, la página web, así que les invito, gracias al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, siga escuchando Radio Santa Clara. Buenos días.